Él repite todo. Pero muy bien. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Eliseo. Eliseo. Es como el coro, aquel viejo coro que decía Eliseo, quédate aquí. Bueno, conocés ese coro de allá. Si sabés No, ese coro, sí. sos de la vieja guardia. Solo los de la No. vieja guardia sabemos ese coro. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. No, me parece que los maté a todos ese coro. No sé yo nada más, evidentemente. Me parece que sí, pastor. Me parece que el de la vieja guardia soy yo nada más acá. Bueno, muchachos, vamos a hacer un repaso de lo que estamos. Yo tengo afectado mi retorno con los apuntes, cosa de ir echando un vistazo ahí. Así que si yo espero que ahora esté apareciendo el título de Evidencias Cristianas. Ustedes avísenme. Sí. Perfecto. Sí. Y eso es así, estamos re bien. Hacemos un repasito de paso porque por ahí, como te dije recién, va a salir, va a surgir algo de lo que más tardecito vamos a tener que completar. Entonces, lo vamos a ir teniendo en cuenta a lo que vamos mirando, ¿no? Entonces, a modo de repaso rápido de lo que hemos charlado, ¿no? Hablamos de las evidencias cristianas y también decíamos de la gente que dio su vida. Evidentemente tiene que haber tenido una certeza en su corazón, convicciones tan firmes, porque dieron su vida. Es más, todos los apóstoles dieron su vida de una manera violenta, o sea, todos los seguidores del Señor Jesús, menos, ¿se acuerdan? ¿Menos quién? Juan. Menos Juan. El apóstol Juan. Claro, Juan murió de viejito, de acuerdo a la tradición. Pero todos los demás sí murieron de manera violenta, siempre decimos de acuerdo a la tradición, porque ya la Biblia no se relata más nada acerca de esto, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dijo que íbamos a padecer por causa de su nombre, o sea que habría que tener evidencias muy fuertes en nuestro corazón para bancar, soportar lo que se vendría. Y el Señor Jesús les habló a los discípulos acerca de esto que se vendría, que no sería tan sencillo y tan fácil, ¿no? Entonces nos encontramos con Constantino, un perseguidor de la iglesia, pero al final Constantino, como todo político, se da vuelta, ¿se acuerdan que decíamos? Y al ver que eran más los cristianos que los no cristianos, termina estableciendo la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Imperio Romano, ¿no? Esas son las cosas que nosotros veíamos tiempo atrás, ¿no? Entonces decíamos que en los distintos periodos bíblicos la iglesia fue perseguida en las distintas etapas. Hablamos de este tipo de personas que degeneraron la palabra de Dios, o sea, la tergiversaron, la cambiaron, la torcieron para su conveniencia, ¿no? Entonces arrastraron a otros y eso pasa y eso pasará y vos ves comentarios totalmente negativos y por allí hay medios, ¿no? Hay medios que apenas encuentran un error, un pecado, una estafa, qué sé yo, cualquier tipo de barbaridades que hoy se ven, que cometen pastores o religiosos, ahí nomás lo ponen, que es un modo solapado, así medio agachado de demostrar la otra cara de la religión sin Dios, o sea, de aquellos que son religiosos y en realidad su vida no ha cambiado para nada, ¿no? Jesús dijo que eso iba a pasar en los últimos tiempos. Falsos hermanos, habrían falsos pastores, habrían falsos mesías, o sea, todo esto junto con las plagas, COVID y todas las plagas que puedan haber, terremotos, inundaciones, todo tipo de debacles que se iban a gigantar en el último tiempo, solamente servían para marcarnos el camino. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros charlamos en alguna oportunidad y dijimos, bueno, esto dijo Jesús que va a suceder, o sea, yo no puedo evitar que lluevan todas estas señales, no puedo evitar, pero sí yo soy responsable de señalarle a la gente dónde está el arca, dónde está el camino para que la gente se encuentre con el Señor. Me encontraba una placa ahí en Facebook, alguien la subió y decía la gente no le tiene temor a Dios, pero sí le tiene temor a las plagas, ¿no? Mucha gente que vive con temor. Ahora un poco, viste, en verano, un poco la gente se extiende, la ola de este tema de COVID parece levantarse todos los otoños, los inviernos ahora están en otoño en Europa y vuelta,
en algunas zonas, otra vez los contagios, ¿no? Nosotros estamos entrando, ya estamos en plena primavera, ya hace calor de vuelta, ¿viste? Como que la gente, al no estar tan amontonada, la vacunación también juega su rol en todo esto, pero todo esto era simplemente señales de que el Señor iba a venir, ¿no? Se vivieron diferentes periodos, te decía, donde los cristianos tenían que aprender a hacer defensa, entonces en la actualidad, los cristianos perseguidos, ¿no? Tenían que hacer defensa de lo que creían, exponer, ¿no? Aquellas cosas que como cristianos nosotros creemos. Entonces, la evidencia del cumplimiento de las profecías nos demuestra que la palabra de Dios, que la que nosotros tenemos, es la que funciona. Entonces decíamos que si le damos, si le llevamos el apunte un poco al escepticismo, aquel que se acuerda del escéptico, aquel que no cree lo que habitualmente la gente cree. Entonces, tomando al escéptico y tomando algunos de los puntos que ellos consideran, desde allí basarnos en lo que la palabra de Dios dice, a ver qué tanto es verdad lo que creemos o qué tan equivocado podemos estar. Si hay una vida más allá o creemos lo que el popular de la gente cree, ¿no? El otro día estábamos con los chicos estudiando Pentateuco 1 y la intriga, la pregunta fue, ¿dónde se van las mascotas, pastor? Tengo una de las chicas que se tatuó en su pierna a su mascota que falleció. Y bueno, quedó grabada ahí su mascota y el dolor, la tristeza, estaban pasando por un estado depresivo, invirtieron en doctores cualquier cantidad de plata. No digo que no se lo crean, todo pasa por cómo, ¿no es cierto?, cómo uno tenga sus prioridades, ¿no? Pero, bueno, esta familia podía pagarlo y pagaron, qué sé yo, internación, operación, recuperación, y el perrito terminó falleciendo, ¿no? Entonces la nena se tatuó ahí en su pierna el perro. Y me preguntaban, ¿qué de los perros? ¿Van al cielo? ¿No van al cielo? Y la palabra de Dios no dice absolutamente que puedan ir al cielo. ¿Por qué? Porque tienen alma y no espíritu, ¿no? Solamente el que tiene espíritu es el hombre. Entonces me preguntó con una cara de desesperación una de las nenas ahí, ¿a dónde van? Y no van a ningún lado, déjate ser. ¡Ay! Con un dolor, con una angustia, ¿no? La palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento. Le dijo Dios a Abraham, ¿se acuerdan esta promesa tan maravillosa que tenemos acá? Haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso. Bueno, esta promesa que el pueblo judío no la llevó adelante, pero Dios dijo que esto iba a ser. O sea, si Dios les lo prometió que esto iba a suceder, esto iba a suceder. Entonces, no sucedió el cumplimiento de esta promesa, que tengo ahí, porque los judíos fueron muy judaizantes o algo por el estilo, sino cuando los cristianos empiezan a convertirse, o sea, la gente, los gentiles se convierten en cristianos, ellos son los que llevan un poco las tradiciones o la historia del pueblo judío por todo el mundo. Hoy nosotros estudiamos Pentateuco, estudiamos los profetas mayores, libros históricos, libros poéticos, ¿qué más estudiamos? Bueno, todo esto tiene que ver, el libro histórico 1, el libro histórico 2, ¿no? Todo esto tiene que ver con la historia del pueblo judío. O sea, se está cumpliendo allí cuando estás estudiando esto, lo que el Señor estaba prometiendo a Abraham, ¿no? Te voy a hacer famoso, voy a bendecir a toda la familia de la tierra. ¿Y se cumplieron las profecías dadas en la Biblia? Sí. Asiria conquista el norte, Babilonia conquista el sur, todo eso estaba profetizado. También Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, hablando del templo de los judíos, ¿no? Que no fuera removida. Entonces, ahí los judíos dijeron, está hablando mal del templo. Bueno, pero se cumplió esta profecía también. También se va a cumplir en el año 70. O sea que todas las profecías de la Biblia se han cumplido. Entonces, encontramos consejos en la palabra de Dios, que es nuestra base para las finanzas, los matrimonios, nuestro carácter, muchísimo acerca del futuro. Pero igualmente la palabra de Dios iba a ser devastada, atacada. Hoy también, ¿no? Hoy también el tema de los pañuelos verdes, hablan en contra de la palabra de Dios, que ya es obsoleta, que ya no funciona, que ya no sirve para la sociedad actual, pero nos encontramos que desde el año cero se hablaba en contra de la palabra de Dios. Y alguien que defendía a poncho y espada la palabra de Dios era este que pusimos acá, Pablo, ¿no?
Pablo hablaba acerca de defender, de conocer y defender la palabra del Señor. O sea, no puedo defender algo que no conozco. Por eso nuestro énfasis, ¿no? Nuestro énfasis en conocer la palabra de Dios, de profundizar la palabra del Señor, ¿no? Si bien Pablo iba a escribir, dirá, ¿quién lo va a escribir? Pablo va a escribir que el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y los que hemos tenido oportunidad en el caso mío, de estudiar en el instituto, nosotros llegamos bien, éramos los del interior, como decía el Piñón Fijo. Somos del interior, ¿por qué? Somos del interior de Mendoza y del interior de Mendoza, en San Martín. Así que somos del interior. ¿Y qué pasaba? Gracias a Dios teníamos un respeto por las cosas de Dios, respeto por la palabra de Dios, respeto por, qué sé yo, por los coros, por todo lo que es el protocolo de iglesia, ¿no? Así nos inculcaron, así lo vivimos, y bueno, llegué al instituto, primer año me encontraba con los de segundo y tercero, y era una jarana eso, ¿viste? Se reían, usaban la Biblia para hacer chistes, chistes pesados, los coros para burlarse, para reírse, y ellos se quedaban mirando, no me acuerdo de uno que se quedaba mirándome porque yo no me reía. Y él me dijo estas palabras: ahora no te reís, pero el año que viene te vas a reír, porque yo cuando entré era igual que vos. Yo por ende pensaba, nunca me voy a reír. ¿Por qué? Porque la formación que nosotros tuvimos es no burlarte de las cosas sagradas, no burlarte, no jugué con las cosas que pueden transformar la vida de una persona. Así nos educaron. Entonces debemos estar dispuestos inclusive a hacer defensa del evangelio de algunos evangélicos, te digo, que toman las cosas santas como si fueran comunes, que toman las cosas de Dios como si fueran vulgares. No es así. Entonces, en el siglo I ya había defensa del evangelio. Más adelante, tengan en cuenta algunos de los nombres que van a aparecer a continuación, señores. Justino, mirá Justino, ¿quién lo hubiera dicho? Mirá quién es Justino. Básicamente, ¿de qué defendió? Hablaba de la superioridad de la vida y moralidad de Cristo, este Justino, ¿eh? Así que anótenlo, ténganlo en cuenta, muchachos, ¿eh? Este Justino, tiene cara de Justino, sí. No sé cuál es la cara de Justino, pero ahí está Justino, ¿no? Él hablaba en defensa del evangelio, y esto es lo que él tenía en cuenta. Taciano, ¿ah? Taciano es otro de los personajes. El cristianismo es mejor que el paganismo. Imagínense los tiempos de Roma, los desvaríos de Roma. Una de las claves de la caída del Imperio Romano también fue la inmoralidad, aparte de otras situaciones económicas, el imperio que era gigantesco y no había forma de controlar tamaño imperio. Bueno, otras fueron las causas también, pero una de esas también fue la inmoralidad que se estaba practicando. Taciano dijo, el cristianismo es mejor entonces que el paganismo. Después va a venir Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla de la iglesia, es lo que decía Tertuliano, hablando de la importancia de la iglesia. Después vendría Orígenes, hace una defensa completa del cristianismo de Orígenes, ¿no? Todos estos eran los pioneros un poco de la defensa del evangelio, ¿no? Y esto siguió, yo te digo, y siguió hasta el día de hoy. Estaba mirando en el diario esta mañana una noticia donde decía que buscan casa por casa a los talibanes aquellos cristianos que tengan en sus dispositivos la Biblia. No sé qué tan cierta es esta noticia. La leí en el diario, no me acuerdo si fue en el diario 1, uno de los diarios de acá, ¿no? Entonces, habla de que el cristiano que tenga la aplicación de la Biblia es ejecutado. Eso dice la noticia. Pero hasta ahí es lo que te puedo comentar. No te puedo decir si será o no será. De acuerdo al historial que tienen los talibanes, podría ser más que sí. Tengan en cuenta a Tomás de Aquino, muchachos, porque Tomás de Aquino fue el que buscó el equilibrio entre la ciencia y la Biblia. Este Tomás de Aquino procuró esto, porque era la Biblia o la ciencia. Estaban de los pelos y este vino a ser un poco el intermediario
de esa enemistad, esta grieta que se había abierto en esta época, que hablo del casi 300 al 370, más o menos, ¿no? Después de Tomás de Aquino, aparece uno, Atanasio. ¿Cuál fue la obra principal? Luchar contra la herejía de negar la divinidad de Cristo. Ojo con Atanasio, que lo que hizo fue re importante, ¿eh? O sea, se negaba que Cristo fuera divino. Era un humano bueno como otros, decían en ese tiempo. Atanasio dijo, no, momento, señores, la divinidad de Cristo no se toca, ¿no? Ese era intransferible. Entonces tenemos acá a Atanasio, a Aquino, a Justino, que son personajes claves en esta historia, ¿no? Después aparece Agustín, que defendió el cristianismo en contra de los que achacaban la caída del Imperio Romano. O sea, Agustín levantó las banderas también de la defensa del Evangelio. Anselmo presentó el argumento ontológico el otro día, que es medio enredado. Ya estamos hablando del año 1000, Anselmo, hablando de la existencia de Dios. Aparece Juan Calvino, ya estamos hablando de este Juan Calvino, ¿para qué? Y ya la época de la Reforma, ¿ah? Aparece este Calvino, ¿no? Ya en esa época. Y dice que mantiene que Dios se presenta a sí mismo al hombre por medio de la naturaleza, que es lo que Pablo explica en Romanos. Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. El escolasticismo, guarda con esta, es una palabra poco usada, pero el escolasticismo ¿fue positivo o fue negativo el escolasticismo para la vida espiritual de la gente? Negativo totalmente. ¿Por qué? Porque la gente reducía la fe a una ecuación prácticamente. Entonces, a una ecuación científica. Entonces, espiritualmente, el escolasticismo, que es una palabra que poco usamos, el escolasticismo quería reducir el cristianismo a una mera fórmula. Y ayer más que, la espiritualidad se vino al piso, ¿no? La era del pietismo, o sea, escolasticismo, una palabra que no se usa, fue negativa la época del escolasticismo para la vida espiritual de la gente. Ahora el pietismo, acordate del pie. El pietismo es totalmente lo contrario. Fue un movimiento que procuró volver a las bases, volver a la búsqueda de Dios, al evangelismo, a la vitalidad del cristianismo. O sea que el pietismo fue totalmente positivo. Escolasticismo, que es una palabra rara, fue negativo a la vida espiritual. Pietismo, como que en vez de decir que nos dio una mano, nos dio un pie. El pietismo es totalmente positivo. ¿Por qué? Porque dejó el cascarón que no tenía nada, a encontrarle sentido al evangelio y a la experiencia cristiana. Eso es el pietismo. Y luego aparece este personaje, téngalo en cuenta, muchachos. Hemos puesto la foto de ellos en los apuntes de él, ¿no? En los apuntes, en el PowerPoint, lo tenemos en cuenta porque este hombre, en la era del racionalismo viene de razonar, ¿no? Racionalismo, en esa época tan vacía, tan hueca, donde se descartaban los milagros, se descartaba la Biblia, se descartaba todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, prácticamente estaba siendo liquidado el cristianismo. Dios lo usa a este tipo, lo usa a este hombre llamado William Paley, y este hombre demostró, Biblia, hermano, que la palabra de Dios era lo que necesitaba la sociedad. Entonces, en la era del racionalismo, William Paley fue usado por Dios de una manera maravillosa. Así que bravo por William. Ese es William. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Ténganlo en cuenta, William Paley. Bueno, yo sé que vas a estar teniendo en cuenta todo lo que te he dicho, pero vos ten en cuenta a este William Paley. ¿eh? Hablamos de el siglo XIX en adelante, el escepticismo dominaba Europa, dominaba mucha gente, ¿no? ¿Qué cosa importante decimos en esta etapa? El problema se vino acá cuando los que tenían fe empezaron a perder su fe por definiciones de la ciencia. Entonces ahí es cuando la cosa se complicó, ¿no? Hablamos de la defensa del siglo XX. Creyeron
mucho crédulamente las conclusiones de la ciencia filosófica. La ciencia filosófica es aquella que te da como resultante la filosofía personal de ellos. Por ejemplo, yo digo, el hombre, yo soy un científico y yo te digo que te voy a demostrar que el hombre viene del mono. O sea que yo ya di mi filosofía y después voy a demostrarte a través de las pruebas. Pero ya puse mi filosofía adelante. No es que voy a estudiar de una manera neutral para ver si el hombre fue creado por Dios o el hombre viene de la evolución. Cuando yo te digo, voy a demostrarte que el hombre viene del mono, es porque ya planteé mi filosofía antes que mi razón. Entonces, muchos cristianos en esta época creyeron la filosofía de algunas conclusiones científicas que primero ponían ellos sus filosofías y trataban de, agarrado de los pelos, tratar de llevar lo que ellos creían al campo y no le funcionaba. Bueno, tenemos la Biblia y la ciencia, te dije, el conflicto, y José Stalin, que era el líder de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, obviamente eran comunistas, ellos de religión absolutamente nada. Después se cayó el comunismo, ¿se acuerdan? Allá en 1988, el muro de Berlín que separaba las dos Alemanias, y bueno, los países comunistas muchos dejaron de serlo, pero en esta época él era el líder de la Unión Soviética, que fue la que le dio la tremenda paliza a los alemanes, y bueno, cuando los alemanes quisieron conquistar la Unión Soviética, ahí empezaron a perder la guerra, y bueno, vinieron los cambios. Pero él decía que es algo opuesto a la ciencia. Entonces, si es opuesto a la ciencia, nosotros vamos a creer lo que dice la ciencia, es lo que sostenía este Stalin, ¿no? Y nosotros decimos que los hechos científicos nunca desacreditarán la Biblia. O sea, hablamos de aquellos que hacen investigaciones sin ningún tipo de inclinación, van demostrando a ciencia cierta que la Biblia tiene razón. Los antiguos ya lo tenían así, tenían la palabra de Dios como su guía, por eso lo encontramos al rey David, que consideraba los cielos la obra del dedo creador de Dios. También dijimos que Salomón, visto a los ojos de hoy, ¿se acuerdan que Salomón daba cátedra de todo? Porque era un hombre muy sabio, Salomón, ¿no? Y decíamos nosotros el otro día que era lo más parecido a un científico, el Salomón de la Biblia, ¿no? Pablo advierte a Timoteo, hablando de las evidencias cristianas, así como Salomón las daba, David las daba, Pablo le advertía a Timoteo y le decía, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, o sea, no perder el tiempo en tonteras, es lo que decía en primera de Timoteo, Pablo a Timoteo, ¿no? No perdás tiempo en tonteras. A ver si Wanda Nara perdonó a Icardi, si se puso a pecho, si se sacó cola. No perdás tiempo en tonteras, invertí el tiempo en cosas que realmente valgan el esfuerzo. Y le decía, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que ya en la antigüedad Pablo le estaba alentando a Timoteo diciéndole, mirá, van a venir tonteras sutilmente queriéndote a vos hacer, invertir tiempo en pavadas, en cosas huecas que no alimentan, que no edifican. No, no te metas en ese tren. Es lo que le estaba diciendo en pocas palabras Pablo a Timoteo, ¿no? Que el mismo consejo nos sirve a nosotros hoy también, ¿no? Entonces hablábamos nosotros de la ciencia versus la Biblia, y que decíamos que muchas veces han habido falsas interpretaciones de la Biblia, como también han habido falsas interpretaciones de los científicos, ¿no? Que han dado por sentado cosas que no eran. Igualmente muchos cristianos que entendían determinadas cosas que no eran así, ¿no? Y que las promovían sin haber hecho una profundidad acerca del tema, ¿no? ¿Qué se creía en la antigüedad? Bueno, que el planeta Tierra era sostenido por animales, otros, un Hércules sostenía el planeta Tierra, cuando la Biblia no dice eso, ¿no? Y muchos cristianos creían que esto era así, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los resultados? Bueno, había una gran distancia entre los creyentes de la Biblia y la ciencia, ¿no?
¿Qué más? El uso de la apologética, creo que sí, llegamos hasta acá, ¿no? ¿Qué decía Pedro? A Pedro lo tenemos hablando acerca de la apologética. Él decía, estén siempre preparados para presentar defensa, ahí está la palabra, ¿no? Porque apologética era defender las convicciones que uno tiene acerca de. Entonces, aquí le decía a Pedro, muchachos, tengan convicciones, conozcan. Por eso cuando Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba preso? Tráiganme, y él pedía el poncho que me dejé en tal lado, tráiganme los rollos, donde los rollos eran la biblioteca de ese tiempo, ¿no? Él seguía, estaba preso y seguía leyendo, seguía conociendo más del Señor, ¿no? Entonces, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les mande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Hay esperanza en nosotros? Entonces decimos que la palabra defensa viene del griego que es apología. De allí es que nosotros también debemos hacer defensa. Tenemos algunas citas, porque habían varias citas al respecto de esto, ¿no? Donde en varios lugares Pablo hablaba acerca de conocer para defender, experimentar, decimos nosotros, para hablar con más, con un campo más amplio, porque vos sabés que el evangelio no pega solamente en la cabeza, o sea, en el cerebro, pega, nosotros decimos a nivel alma, pega en el corazón, ¿no? Si bien el corazón no piensa, el corazón no razona, el corazón bombea, pero cuando hablamos de las emociones siempre hablamos del corazón, de modo universal, ¿no? Entonces, el cristianismo, decimos, ¿lo es todo para la humanidad o no es nada? ¿Se acuerdan que decíamos así? Entonces, como es todo para la humanidad, nosotros como cristianos debemos saber las razones para dar una buena esperanza a la gente que necesita escucharla, ¿no? Entonces, también hablamos y dijimos acerca de la fe ciega. La fe ciega es aquella que dice, bueno, díganme ustedes qué tengo que creer, díganme ustedes qué tengo que decir, díganme ustedes. Me acuerdo de los cristianos, creo que se llamaban los cristianos de Berea, creo que era así el nombre, tendría que rastrearlo, pero bueno, si vos tenés Google ahí, podés rastrearlo. Berea con B alta. Son elogiados estos cristianos porque cada vez que llegaba algún predicador, imagínense, decía, soy un predicador, y no había credenciales, no había modo de preguntar, entrar al Facebook para ver el perfil, a ver qué actividad hace, si es verdad que es o no es. Entonces los hermanos lo escuchaban predicar y dice que analizaban la prédica a ver si coincidía con las enseñanzas del Señor Jesús. O sea, no se comían cualquier buzón. ¿Se acuerdan el otro día que les conté, creo que era a ustedes, la experiencia de ese predicador que llegó a la iglesia y empezó a gritar ahí a todo volumen con su micrófono? Veo ángeles entrar por el pasillo, están entrando, y claro, la gente se para, empieza a aplaudir, algunos empiezan a girar, ya empiezan a saltar, ya otros empiezan a sacudirse, bueno, se armó un revuelo porque otros empezaron a aplaudir, y van llegando los ángeles, van llegando y están acá están los ángeles de Dios. Bueno, un alboroto se armó en la iglesia, locos se volvieron todos. Después que terminó de decir eso, dice, bueno, quería decirles que les mentí, yo no he visto absolutamente nada, solamente quería demostrarles lo fácil que es engañar muchas veces a los cristianos. Hicieron todo. ¿Por qué? Porque todos se dejaron manejar emocionalmente. No te digo que el evangelio va separado de las emociones. No, hasta Jesús lloró. O sea, en el aposento alto había mucha emoción, pero hay iglesias, lamentablemente, que solo es emociones. Solo es emoción. El otro día inauguraron en un astillero ahí en Buenos Aires un barco. Ahí estaban las autoridades de Buenos Aires, estaban ahí, viste, que hasta un determinado momento no se puede seguir inaugurando cosas porque, bueno, las elecciones están ahí a la vuelta, entonces hay una fecha para inaugurar obras, y ahora inclusive no se puede ni dar nuevos planes porque le iban a dar 5.000 pesos a los pibes para que no se puede hacer ahora, está trabado eso porque
bueno, atentaba, no sé cómo era la figura, ¿no? Atentaba contra el electorado, contra la libre voluntad de la gente, que podrían ser incentivados, que sabemos que apunta a eso, ¿no? Entonces se inauguraba un barco y estaban en el astillero ahí las autoridades principales de Buenos Aires inaugurando algo. Entonces, eso habla bien de la gestión, habla bien de la Argentina que estamos haciendo, bueno, habla bien de todo, pum, rompe la botella de champán contra el astillero y el astillero se mete al agua, ¡fua! Todo el mundo aplaudía, Argentina potencia, ¿no? Claro, y después empiezan a hacer preguntas los periodistas, y uno de los políticos que estaba ahí se sinceró, se dice en la jerga, un sincericidio. ¿Saben lo que dijo el político? En realidad, lo que estamos inaugurando es un cascarón, muchachos, porque adentro no tiene nada. No tenía motor, no tenía paleta, estaba hueco, no había nada. Sí, pero ¿por qué lo inauguran si no tiene nada? Y bueno, tenemos que inaugurar cosas, decía el político. Así que a posteriori, dentro de un tiempito, tienen que con una grúa levantarlo, sacarlo del agua para completar los trabajos que le faltan, ¿no? Y cuando yo veía esto, ¿no? Que te da risa, decir, porque en realidad, decían los periodistas ahí, este barco no es un barco, es un lanchón, pero acá lo hicieron figurar como que era un barco. Y este lanchón fue empezado por la gestión anterior, que tenía otro color político, pero este que inauguraba no dijo eso, ¿viste? Como que ellos son los que lo inauguran, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que dice, hemos inaugurado una cáscara, porque adentro no hay nada, ¿no? Y yo pensaba en cuánta emotividad por ahí puede haber en nuestras reuniones, y en realidad muchas veces, y en algunos lugares, hay mucho fuego, así decía un predicador, hay mucho fuego, mucho humo y poca luz, es lo que decía. Y si somos sinceros, vos te vas a encontrar en YouTube con eventos cristianos que vos decís, puede hacer que estos videos no los vean los inconversos, porque no van a querer pisar una iglesia ni pagándole, ni sobornándolo como se estila hacer hoy con el electorado, ¿no? Entonces, esas cosas, lamentablemente, muchachos, ustedes saben que esas cosas pasan, ¿no? Pasan. Entonces, cuando hablábamos, acá vamos a mirar un poquito más el power que estábamos viendo, que no era este, ya habíamos avanzado. Está comiendo. Esperen que voy a cerrar un poquito voy a cerrar un poquito de micrófonos. Ah, acá está, gracias. Gracias, Ariel. Carranza, que debe ser Eli, seguro. Sí, los cristianos de Berea eran los que examinaban las escrituras. Ahí está. Sí, soy yo. Ahí está, Hechos 17:11. ¿Ah? Es el pasaje que recién les comentaba, pero que no me acordaba dónde estaba ese pasaje, ¿no? Bueno, sigo comentándoles lo que estamos todavía haciendo un poquito de repaso de lo que vimos el otro día. Avisen ustedes. ¿Se acuerdan que decíamos, la hablaba acerca de Pastor Ariel? ¿No viste el link? Bueno, no sé si está Ariel. Los dos creo que nos habían comentado, que es la que hablaba acerca del suicidio intelectual. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros un poquito de eso? Tenía que ver con aquellos que no investigan, ¿viste? Que como que no tienen libertad de razonar. Tengo una fe ciega, es la placa que tiene que estar apareciendo ahora. ¿Será esa? No hay placas. ¿Cómo? No hay placas. No hay Se placa. ve todo lo anterior. Bueno, ahora va a tener que aparecer. Me aparece ahora. ¿Ahora? Sale usted. Sí, sí. No, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, gracias. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor había dicho, amarás al Señor cuando le dijeron que, cuando el Señor Jesús le resume la ley, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Ah? Ahí es donde nosotros aplicábamos y decíamos esto, ¿no? La fe inteligente. Por eso Pablo hablaba y decía Pablo acerca de esto, ¿no? Hablando de la fe inteligente, de creer, se ha de tener, compartir, de la fe inteligente. Él decía en primera de Timoteo, no sé si es primera de Timoteo, yo sé en qué he creído
es lo que decía Pablo. A ver, otra vez estoy publicando, pero se salió la publicación que había puesto. ¿Estará saliendo tempranito? Timoteo es. ¿Estará apareciendo 2 de Timoteo 1, 12 a 14? Sí, Sí. yo sé, Sí, yo pastor. sé en quién he Ahí está. creído. Yo sé en quién he creído, es lo que decía Pablo, o sea, él tenía la seguridad de que había creído, que había usado su cerebro para entender el mensaje, ¿no? Entonces, Ay, qué ruido. la creencia de un individuo, no nos olvidemos, muchachos, involucra ¿qué? La mente, las emociones, la voluntad, todo esto, ¿no? Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida y Él va a trabajar en nuestro corazón, ¿no? Creemos en Cristo de una manera racional, no irracionalmente, ¿no? Sabemos que Él es el dador de la vida, que actuará en nuestro corazón. La fe, en el sentido cristiano, va más allá de lo que es razonable, pero no va en contra de la razón. O sea, mi fe no la puedo razonar. Imagínense, en alguna oportunidad dijimos, si vos fueras Moisés o si yo hubiera sido Moisés, razonar que con un palo, con una vara, toco el agua y el mar rojo se va a abrir es irracional. Si yo soy Josué o vos sos Josué, creer que vamos a rodear Jericó por unos días y después vamos a dar un grito y va a caer, eso es irracional. ¿Ah? Aunque suene así, nosotros decimos que la fe, en el sentido cristiano, va más allá de lo que es razonable, pero no va contra la razón. ¿Ah? Es lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque la fe es así, ¿no? Entonces, ¿qué más decimos? Pastor, Sí. tiene que ver también con lo que Pablo dice en el libro de Romanos, de que debemos presentar nuestros cuerpos, que es el culto racional, como sacrificio vivo. Porque ahí habla también del culto racional. Sí, tiene que ver, se estaba pensando, mientras vos leías el versículo bíblico, Romanos, ¿cuánto es eso? Bueno, pero 12:1. 12:1. 12:1. Bueno. Ya lo tengo. Sí. Digo que lo tengo por si quiere que se lo lea. A ver, dale, si lo tenés, dale, Daniel. Porque habla de la renovación de la mente también ahí, ¿no? Claro. Bueno, acá lo tengo en varias versiones, pero a ver, en la Reina Valera, ¿En 1960, castellano? dice. Dice, así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto, gracias, Dayana. No sé qué piensan ustedes respecto me tocó, tal vez a vos también, porque por ahí yo te cuento mis experiencias, pero vos lees las tuyas. Me tocó en una oportunidad ir a una iglesia a predicar, ¿no? Los hermanos amorosos, un techo bajito, humildísimo el lugar, recontra humildísimo el lugar. Muy efusivos, ¿viste? No era el de amén, no era amén, amén, ¿viste? Bien pentecostal, decimos nosotros, ¿sí? Cuando es muy ruidoso, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a cantar, empezaron a girar los hermanos. Las mujeres generalmente son las que más giran, ¿no? Es una forma de decir que son las que más daban vueltas en el lugar, ¿no? Entonces, los muchachos nuestros estaban, yo había ido con un grupo de 4 guitarreros que cantaban música folclórica en aquellos días, ¿no? Entonces, el lugar era chiquito y claro, había 2 o 3 mujeres que empezaron a girar, repartían sopapos para todos lados. Era una cosa terrorífica, ¿no? Entonces yo miraba, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, una de las hermanas iba girando y el chico nuestro tocaba la guitarra y se iba haciendo para atrás, y se iba haciendo para atrás, y la hermana seguía avanzando, y seguía avanzando, y seguía avanzando, y ya no tenía dónde esconderse el pobre, y le termina como dando un piñón acá en medio del mentón. Y yo dije, algún día voy a estar con los de quinto y que me digan si eso es de Dios o si eso no es de Dios, ¿no? Porque ellos estaban recontentos, ¿no es cierto? Antiguamente se medía la bendición por la cantidad de bancos rotos, ¿no? Se manifestó la gloria de Dios. Se rompieron 3 bancos. ¿Hasta dónde? Porque
mi duda es esta, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta dónde no? O sea, ¿hasta dónde es desorden o no va con mi cultura o no va con mi forma de ser? ¿O está bien así? No sé. A ver, voy a abrir el panel acá para escuchar la sabiduría de ustedes que están... Diego, por favor, que usted no lo hemos tenido hace una semana y extrañamos su voz. ¿Hasta dónde está bien? ¿Es correcto? ¿Es peligroso? Porque hablamos de la razón, hablamos de la emoción, por ahí viene la cuestión en este interín. Claro, yo creo, pastor, que he visto lo que usted dice, y yo creo que tal vez en algún momento el hermano o la hermana fue tocado por el Espíritu y manifestó cierta actitud, ya sea que danzó, bailó, saltó, pero creo que hay personas que se quedan con esto y todas las veces manifiestan lo mismo, ¿no? Empiezan a alabar, a adorar y hacen exactamente lo mismo. Y en lo personal yo soy en eso muy escéptico. Yo digo, este está haciendo teatro, no tiene nada que ver con el espíritu. ¿Cómo te darías cuenta vos, Diego, si está o no está haciendo? El sentido a mí me ha tocado, común. sí, un sentido común y como dentro de la iglesia yo soy ujier, ¿me entiendes? Nosotros como mujeres de repente vamos cuidando a las personas o cuando van a orar por las personas. Yo he notado a las personas cuando de repente va la persona que va a orar y las toca, que caen de una manera que para los mujeres es muy sencillo bajarlos, a sostenerlos. Y hay otro que, mamma mía, es más, como que se van de a poquito cayendo, ¿me entiendes? Entonces me ha tocado cuidar hermanas que empiezan a ir dando vuelta, y cuando usted quiere acordar que las toca, como que abren el ojo y le pegan una media relojeada de qué está pasando. Y para mí, ahí tengo más ganas de sacarlas afuera que dejarlas adentro. Bueno, no te enojé, Ujier, no te enojé. Pero qué tipo Ujier es muy nervioso. Bueno, lo que pasa es que en la época de la carpa, cuando muchos de ustedes no habían nacido, eso era terrible, terrible lo que era eso en la carpa, ¿no? Porque pasó de ser algo genuino, pasó a ser moda. Y ahí es cuando es problema. ¿Ah? Ahí está. Cuando es moda. Ya, viste, el tema de las caídas, viste que ya no se ve tanto como antes. Al menos en nuestra iglesia, los hermanos ya saben que si se va a caer, se encarga el Señor que no te rompa la cabeza contra el piso. Así que no se cae nadie. A partir de ese tiempo no se cae nadie. A mí me pasa igual que vos, Diego, y seguramente como a vos también. He visto caídas y caídas. Yo les he contado una experiencia que tuve en Buenos Aires cuando fui a ver ese movimiento, pero yo quería saber de qué se trataba, ¿no? Entonces yo fui a la iglesia de un hermano muy querido, y bueno, me oró él a mí, se caían todos. Y yo siempre fui muy educado en eso. Yo dije, si esto es de Dios, yo no tengo que estar pidiendo. No me está dando una manito a Dios tirándome porque Él no me tira. Yo quería saber qué se sentía caerse y todo eso. Nunca me caí. Y no estoy en contra de que se cae, obviamente, ¿no? Si se cae bajo el poder de Dios, gloria a Dios. A ver si cae para mandarle la parte. Es otra cosa, ¿no? Y oraron por mí, te digo, oraron, que si estoy hablando Claudio Reis, viste que son muy referentes, ¿viste? Me soplaban. No había caso. Nada. Anacondia, me oraba, al menos tampoco estaba endemoniado, y ahí me puse contento. Osvaldo Carníbal, el pastor Osvaldo Carníbal es reconocido y nunca, así que no sé, si Dios algún día me quiere tirar por algo, que me tire, yo no tengo problema. Fui ahí al centro de adoración cuando llegaron los chicos de Catedral de la Fe con el tema de la célula, que me acuerdo las cosas que pasaron ese día ahí, los enviados, ¿no? Cómo tacleaban a todos los que estaban ahí. Y yo no sé si lamentablemente o en buena hora, llevaba muchos de los obreros nuestros y todos los míos estaban allá contra la pared.
estábamos en el Zoom, ahí en la iglesia de Rivadavia, en el Zoom de ustedes. Ahí se hizo el evento. Y te digo, los míos estaban allá. Yo digo, vengan, que van a orar por ustedes. Y allá me decían, no sabes nada. Entonces, no. Y ahí fue donde me aplicaron a mí, ahí en el Zoom, me aplicaron un golpe de puñete en la boca del estómago. Y ahí que estos hermanos de Buenos Aires que me oraron me dijeron, quebranta su fuente, Señor. Pero una piña en la boca del estómago, muchachos. Y me cortó el aire. Yo dije, ¿qué necesidad hay de pegarte una piña? O sea, ¿por qué no oremos más normalito? No le dijo nada, pastor. ¿Ah? No le dijo nada. Y estaba orando. Se supone que uno es espiritual en ese momento. Si le hubiera dicho lo que pienso, me echaban del centro de adoración. Una piña en la boca del estómago. Y me acuerdo que mi sobrino, Jonathan, estaba al lado mío y no había cómo pegarle para que se doblara, para que se cayera. Él le colgó del cuello, se lo tiró y le hizo un tackle y lo fue bajando. Y lo dejó sentado en el piso. Yo digo, falta que le ponga el pie arriba y haga como Tarzán. Así que, pues, claro, o sea, eso, sinceramente, esa administración, yo dije, nunca más. Y los míos miraban así con el dedo de oro, con 2 huevos fritos, miraban. Eso no quieren ni repetido, queremos ver una cosa así. Yo no sé si para ellos o cualquier otro, ¿no es cierto? Será motivo de gozo, de verlo a todo en el piso, será desafío a ver cuánto voltea, cuánto volteo. Yo no sé cuál será la idea, no sé. Mirá cuánto poder que tengo, no sé cuál es la idea, ¿no? Pero estamos expuestos muchas veces a ese tipo de cosas, ¿no? Donde la razón y la pasión es medio peligroso, ¿no? Entonces, ¿iba a decir algo, Diego? Sí, sabe, con respecto a esto también. En una ocasión iba a venir Pablo Rocco, ¿sí? El evangelista Pablo Rocco, bueno. La cuestión que Pablo no pudo venir, estaba enfermo, y mandaron a un ayudante, a su mano derecha, ¿no? Y este mano derecha nos daba a nosotros, los ujieres, clase de cómo él iba a andar entre medio de la multitud y nos iba a indicar cuando alguien se estuviera manifestando, ¿no? Entonces él levantaba la mano así. Esperemos que el ayudante de Pablo Rocco nunca entre a ver este video en YouTube. Esperemos. Pero entonces él agarraba y hacía así y nos señalaba, ¿me entiendes? ¿Cuál era la persona? Y teníamos que ir nosotros y sacar. Y había hermanos que nosotros sabíamos que nada que ver, porque por ahí nos miraban y nos decían, ¿a dónde me llevan? No sé, pero te tenemos que llevar de acá. ¿Pero para qué lo sacaban? Y porque estaba manifestándose y la persona nada que ver, ¿me entiendes? Nada que ver. Y en esto llega una mujer que teóricamente estaba recontra manifestada de afuera. Mire, la manifestación era que tenía un aliento, una baranda de alcohol, estaba hasta el copete la mujer. Y la meten al Zoom para reprender, ¿no? Esta mujer que teóricamente hablaba... de Tonel. Ajá, hablaba en un idioma que no entendía, no, insultaba con la lengua media trabada de la mamúa que tenía. Y viene este grandote, no voy a decir el nombre, ¿no? Y empieza a querer reprender, la mujer agarró, le metió una patada entre las piernas, pastor. Quedó doblado. Dios mío. Salió para afuera y dice, no se puede hacer nada. Está buenísimo. No se puede hacer nada, solamente pegar un grito de dolor. Salió. No, ahí la carpa, yo le digo, en aquella época se veía cada cosa entre la razón y la pasión. Entonces, un extremo, y ya cerramos con esto, y le tomé 5 minutos más por el tema de que empezaba más tarde, ¿no? Un extremo es volverme escéptico a todo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es caer en la viva pasión sin razón. No, Isa, anda, bañate. Ahí es donde se pone complicada la vida del cristiano, ¿no? Pablo dice el conocimiento amanece, pero también después te manda a examinar y estudiar la palabra de Dios. Yo necesito el fuego de Dios, pero necesito la profundidad de la palabra. El equilibrio es lo que yo tengo que buscar. Y se complica la realidad de las iglesias cuando solo caminamos en un extremo. Solo todo fuego, todo fuego, todo fuego. Pero
todo fuego por allí puede confundir cualquier cantidad. Cuando se manifestaban los endemoniados en la época de la carpa, no había gente preparada. Y llegó, me acuerdo, Luis Beltaco, que era el predicador que Dios usó para el crecimiento exponencial de la iglesia en ese momento, ¿no? De 70, 80 personas a 1.200, 1.300 personas. Y Dios usó a este pibe. Entonces no había gente preparada. Y acá en San Martín íbamos a dar una mano. Yo estaba en el instituto, así que cuando venía de vacaciones iba a la carpa, íbamos a ayudar ahí. Pero yo fui muy poquito, ¿no? Entonces de acá iba un grupito de 5 o 6 chicos que tampoco eran los teólogos, ¿no? Eran chicos que ayudaban. Pero se desbordó todo tanto, ¿no? Que Beltaco, me acuerdo que se da vuelta y dice, átenlo, átenlo, átenlo a ese, átenlo. Y cuando fue a ver Beltaco, lo habían atado con una soga. Estaba atado, ya lo habían atado. Dice, no tenían ni idea, nos piden qué es lo que era atarlo, ¿no? Lo habían atado envuelto en una soga. Es raro, pasaban cosas raras en aquellos días. Igual, espero que esto no pase el sábado que viene esa plaza. Bueno, igual, pastor, yo pienso, ¿no? Entre medio de todo, que bueno, por ahí capaz que habrá causa gracia y todo, pero en el momento que, o sea, qué mal, porque qué manipulación, digo, hacia la gente, qué falta de respeto también hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, porque deberían ser manifestaciones del Espíritu y mucho de eso tiene que ver con la ignorancia. Andrea, ¿vos ibas a decir algo? No, que yo les iba a decir que, como dice Diego, que a nosotros nos pasa en la guardia del hospital. Nosotros nos damos cuenta cuál es una reacción de nervios realmente que está angustiado a alguien o le pasa algo y cuál es el que está fingiendo. Entonces, ya cuando lo vemos entrar, sabemos cuál es el que está fingiendo y cuál es que realmente está mal o está con alguna sustancia encima, o alguna vez nos ha tocado también alguien que está manifestándose, aunque bueno, mis compañeros no lo reconocen. Claro. Tiene mucho que ver, Andrea, la experiencia. Claro, claro, como Diego decía, en las primeras veces me imagino que uno debe pensar que realmente pasa, pero va pasando el tiempo y te das cuenta cuándo es fingido y cuándo no. Claro. Y tiene que ver mucho también acerca de conocer, qué tan importante es conocer eso y saber discernir eso. Probar, como dice la palabra. Bueno, la verdad que nos falta respeto, porque uno tiene que aprender a diferenciar y a discernir. Eso. Perfecto. Bueno, muchachos, 18:02, los espero por acá. Hacemos una pausa porque 5 minutos me tomé de extra porque ustedes vieron que estamos de vuelta. Bienvenidos todos de nuevo. Mirá, vos tengo la patada Julia con nosotros, ahí te veo, bienvenida. También tengo a Liliana, bienvenida. ¿Dónde has estado? Que no te he visto, así decían los chicos antes. No te he visto más, Lili, ¿cómo estás? El viento, acá tenemos un temporal de 150 kilómetros por hora de viento. ¡No me digas! Sí, así que estamos bastante complicados. Gracias a Dios, bueno, en mi casa bien, pero se corta la luz, se corta el internet, se corta... Flota. Pero esto viene con lluvia, viene con nieve, viene con qué viene. Les recuerdo que ya está en Ushuaia, muchachos. Vino con lluvia y para mañana nieve, así que estamos ahí. Bueno, por esa razón no podía aterrizar Liliana, entonces ¿dónde la llevó el viento de allá? Tuvo que remontar para acá y así. Agarraron un palo. Bueno, me alegro de verte, Lili, acá con nosotros hoy. Bienvenida. Bueno, muchachos, estamos hablando un poquito acerca de el tema de la razón, el tema de la fe, el tema de ser fogosos, ¿no? Hay un libro que es muy bueno, que siempre terminamos hablando en algún punto del libro de Rick Warren, que se llama Una iglesia con propósito, ¿no? Y él habla ahí en el libro, y es muy interesante lo que él dice, ¿no? Porque hay iglesias, dice él, para todo perfil, todo tipo de personas. La persona que le gusta la iglesia fogosa, hay iglesia fogosa. A la persona que le gusta la iglesia tal vez que es más pensante,
sin tanta demostración de emociones. Hay iglesias así. Iglesias, me acuerdo la otra vuelta fuimos a una iglesia, todos los coros, les digo muchachos, pero todos los coros eran cumbiancheros, los coros de Marcos, todos los coros eran cumbiancheros y sonaban bonito. En cambio hay otros que son más agarrados al libreto y son igualitos que el original. No, estos los habían hecho, viste, como los cordobeses, que son bien cumbia. O sea, hay gente que le gusta esa música, hay otros que le gusta la música sacra, hay otros que son de himnos. El otro día hablaba con alguien que toca la trompeta en una iglesia muy tradicional y él me decía que en nuestra iglesia cantamos himnos, pastor. Yo le digo, pero ¿qué onda con Hillsong? ¿Qué onda con...? Y le nombré algunos grupos. No tengo idea quiénes son, me decía él. No los conozco directamente, no. Nosotros tenemos nuestro himnario, que es el mismo que se usa en toda nuestra organización, y son 3 himnos y no se cantan más. Son solo 3 himnos, son los que ensayamos y lo tocan a toda orquesta, le digo, trompeta, trombón, bajo, bajito, contrabajo, una orquesta. Y son estructurados, totalmente estructurados, así lo hacen ellos y así están formados, ¿no? Entonces, el hermano Rick Warren me acuerdo que decía, mientras el sistema que se utilice sirva para que el pecador se acerque, sea transformado, su vida cambie, que no lo hagan a mi forma, no quiere decir que no sea la forma correcta, que no lo hagan a mi manera. Yo les he contado, porque por ahí, repito, no me acuerdo si estuve con ustedes o si estuve con... Ya llega una edad que te vas olvidando de todo. Entonces, tuve la oportunidad de estar en Bolivia, y en Bolivia, muchachos, usan el bombo de las manifestaciones, ese bombo de las tribunas, ¿viste? Que le pegan boom, boom, boom. Ese bombo lo tienen metido adentro de una sala chiquita, y ahí están todos los hermanos bolivianos alabando a Dios con ese bombo. Yo lo tenía al lado. Todavía me duele la cabeza de haber escuchado toda la noche cómo tocaba y le daba con una gana y cantábamos coros bien. Cha, 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 boom, boom. Oh, el Salmo 8, me acuerdo que lo aprendimos ahí. Oh, Jehová, Señor nuestro, y el del bombo. Boom, boom, boom. Cuán glorioso es tu nombre en toda. Y los hermanos bolivianos decían, en toda la tierra, aleluya. Boom, boom. Inolvidable el bombo, ¿no? Y es el bombo de las manifestaciones, ¿no? Y ese bombo no puede faltar en la iglesia. Cuando llegaron los misioneros, dijeron, este bombo es símbolo del pecado del mundo. Bueno, insulta ahora, pastor, dice que en todas las iglesias, me decían los hermanos ahí, en todas las iglesias después de un tiempo se usa el bombo. Dice, ¿cómo era? ¿Era pecado? No era pecado. Entonces, era pecado para los norteamericanos, porque en sus congregaciones de Estados Unidos el bombo no se usa. En cambio, acá nosotros no tenemos problema con el bombo. Entonces, ahora se usaba el bombo. En las iglesias nuestras locales no se usa el bombo, pero si se utilizara, no tiene que ver tal vez con mi costumbre, con mi tradición, pero no quiere decir porque en la otra congregación tengan otra forma, no es de Dios. O sea, hacemos la aclaración por las dudas, no por las dudas, porque recién dije que surgieron hasta un poquito de humor, surgieron algunas de las cosas que hemos vivido, pero en esa iglesia donde yo te contaba que nuestros músicos, uno de los músicos ligó un piñón en el mentón. Bueno, si yo estuviera en una iglesia así de fogosa dirigiéndola, tendría menos, como recién contaba Willy ahí, los recaudos, tomaría los recaudos para que nadie cobre, o sea, que no le peguen a nadie, con un accidente, imagínate, una persona nueva, entonces tiene que ver con lo que se fomenta, ¿no? Muchas veces se fomenta el emocionalismo, y bueno, eso es lo que tenemos, emocionalismo, pero si junto con eso se fomenta la palabra de Dios, bueno, iremos a encontrar un equilibrio, ¿no? Me tocó escuchar a un puertorriqueño predicar allá cuando fuimos una vez al norte con el pastor Juan, y le daba, yo no me acuerdo si se los conté, pero por la duda ustedes pongan cara como que no se los conté. Y el puertorriqueño les daba de palos, pero viera cómo les pegaba. Yo digo, si yo el 10% de esto lo aplico en una prédica, los hermanos se paran y se van, porque faltaba que los patearan nada más, ¿no? Les daba para que tengan, guarden palo, palo y palo. Nos miramos con Juan y decimos, Señor, ¿cómo se puede hablar así a la congregación? Y los hermanos que son de Puerto Rico están acostumbrados, o sea, si no le dan palo, parece que no los quieren.
Y después estaba el pastor en la puerta, los besos, con los hermanos los abrazos. Nos mirábamos como, bueno, no entendíamos nada. O sea, a mí me apalean así, no me va a dar ganas de volver. ¿Viste? Y el pastor nos decía así, dice, nuestro estilo es así. En Puerto Rico es así. Y de verdad es así, porque yo he visto otros predicadores centroamericanos y son iguales. Palo, palo y palo, y la forma es la manera que ellos tienen que ver con su cultura y demás. ¿Ah? Bueno, aclarado el punto volvemos al power que estábamos viendo recién de la fe cristiana. Creo que íbamos, me parece que estábamos ya por acá. Tiene que haberles abierto el power a ustedes ahí. Si está todo bien, díganme, por favor, si esto es así. Sí, sí, está abierto. Gracias. Sí, está abierto, pastor. Entonces, la mente, las emociones, la voluntad, el Espíritu Santo no obra de manera ciega, decíamos, ni nada por el estilo. Entonces decimos que la fe cristiana es una fe objetiva. Esto es lo que tenemos que tener nosotros presentes, ¿no? Debe tener un objeto, por decirlo así. En el concepto cristiano, esta fe salvadora establece, o una persona, ¿no es cierto?, establece una relación con ese Cristo. Entonces nuestra fe objetiva, nuestra fe cristiana es una fe objetiva. También decimos que la fe cristiana es una fe en Cristo. ¿Ah? Eso es lo que también, esa es la raíz que nosotros tenemos. El valor que ella tiene no está en el que cree, sino en aquel en el cual se cree. No en el que confía, sino en aquel en el cual se confía. La frase dice, no me confunda con los hechos. No es apropiada para un cristiano, porque el Señor ha hecho lo que nosotros necesitábamos que hiciera para poder creer en Él, ¿no? Entonces, en segunda de Pedro, estoy mirando un poquito el apunte que nosotros tenemos acá, en segunda de Pedro 1:16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no hemos manipulado nada, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no nos olvidemos que había en esa época testigos oculares. Está medio digitalizado el cartelito acá, pero dice testigo ocular. ¿Ah? Ellos conocían a ciencia cierta lo que predicaban porque es lo que habían visto. Nosotros necesitamos más fe hoy porque nosotros creemos sin haber visto, pero ellos creían porque habían visto. O sea, hay una diferencia entre haber sido un testigo ocular de un hecho a no haber visto absolutamente nada. Entonces, decimos acá que ellos conocían ciertamente la diferencia entre el mito, la leyenda y la realidad. ¿Ah? Mito, leyenda y realidad. Realidad de ellos, lo que ellos habían podido ver. Esto puede definirse en un mito, o sea, un mito como un intento precientífico o imaginativo para explicar algún fenómeno real o supuesto, el cual, ¿qué hace? Fomenta la curiosidad de la gente, o tal vez más precisamente como un esfuerzo para lograr un sentimiento en lugar de sentirse confundido ante tal fenómeno. A menudo apela más a las emociones, un mito, que a la razón. Y en verdad, en sus formas más típicas, parece datar de una época en que no se exigían las explicaciones racionales. ¿Viste el mito nuestro? Gardel canta mejor. Sí, canta mejor. ¿Cómo va a cantar Gardel? Se ha muerto hace... Pero el mito lo trae a la realidad y no hay forma de comprobar que esto es así, ¿no? Entonces, testigos oculares es lo que... Perdón, voy a repetir esta frase. Testigos oculares lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 1. Fíjense lo que dice acá. Lo que era desde el principio, y luego dice, lo que hemos oído, habla de testigos allí, lo que hemos visto con nuestros ojos, testigos oculares, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, o sea, tocamos, vimos y escuchamos, tocante al verbo, hablamos de Jesús de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué forma? De forma que lo pudimos tocar, que lo pudimos escuchar y que lo pudimos ver. Y luego aclara, lo que hemos visto y oído, una vez más, eso les anunciamos, dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ah? Entonces, ahí estaba hablando
Juan acerca de esto, de que ellos eran testigos oculares, por eso la razón, la fe, cómo caminaban de la mano, ¿no? Y también después lo va a escribir Lucas. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 1? Estoy mirando la copia, y Lucas 1 del 1 al 3 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, otra vez apela Lucas a esto, lo vieron con sus ojos. O sea, los discípulos nos hablaban de lo que ellos vieron y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿se acuerdan que hablamos de la apologética? Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh Teófilo. Y luego tenemos algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, la incapacidad, decimos, estoy allá por la hojita 17 ya, la incapacidad para distinguir las aseveraciones hechas por Jesús mismo en su favor de aquellas hechas por los escritores del Nuevo Testamento, en favor de él, no debieron causar desánimo. ¿Por qué? Porque ustedes notaron que Jesús nunca escribió un solo libro. Jesús nunca escribió una biografía de él. No escribió ni relató en primera persona sus milagros. No por eso se desacredita lo que otros escribieron, porque no tenemos nada que San Martín haya escrito de él, sino de otras personas. Así como él, otros grandes, como Alejandro el Grande, Augusto César, Carlos Magno, ninguno de ellos escribieron acerca de ellos, sino otros lo hicieron, ¿no? Mal podríamos decir que en estos casos no tenemos a nuestra disposición los retratos históricos de estas personas. También los escritores del Nuevo Testamento registraron testimonios de testigos oculares concernientes a Jesús y por consiguiente puede tenerse confianza en que presentan un cuadro histórico preciso de Jesús. Los apóstoles fueron testigos de su vida resucitada. Tenemos ejemplos en Lucas, ustedes tienen las citas ahí, si después quieren echar un vistazo. En Juan, en Hechos también. Los escritores del Nuevo Testamento apelaron al conocimiento de primera mano que tenían sus lectores y oyentes, porque se acuerdan que ellos, ¿qué le decían cuando Jesús ya se había ido? Los discípulos decían, escuchen, nosotros vimos esto o escuchamos aquello. O sea, no solamente dijeron esto, sino que ellos le dijeron, ustedes también saben respecto a estas cosas. Ustedes las vieron y tienen un conocimiento personal de ellas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, ustedes conocen de esto. O sea, tenían que tener certeza los discípulos de decir lo que estamos predicando, viste, como aquel que dice la verdad. Aquel que dice la verdad no tiene que pensar qué fue lo que le dije a fulano. Y no, sigo diciendo lo que siempre sostuve. Y los discípulos es igual. En cambio, aquel que es mentiroso tiene que pensar qué fue lo que le dije a este, porque me está pidiendo que le repita, ¿qué fue lo que le dije? Si vos vivís de la mentira, tenés que estar pensando todo el tiempo qué fue lo que le dijiste. Pero en este caso, ¿qué decían los discípulos? Ustedes también conocen esto. O sea, imagínate, si ellos estarían mintiendo, los tomaban del cuello y eran boletas, pero no era así, porque la gente sabía de qué estaban hablando, ¿no? Un asunto de derechos civiles, los prejuicios históricos, voy por allí. Algunos sostienen que, siguiendo el método histórico moderno, jamás se podríamos descubrir la resurrección, pero para muchos en la actualidad, el estudio de la historia está incorporado con las ideas de que no hay Dios, como decíamos más temprano, que los milagros no son posibles y que vivimos en un sistema cerrado y que no existe lo sobrenatural. Armado de estos prejuicios, bueno, comienzan a hacer su investigación. ¿Cómo es su investigación? Perdón, vamos a tomar un trago. Ellos dicen, algunos historiadores, que van a hacer una investigación crítica, abierta y honesta. Y lo hemos puesto en punto, entre comillas, allí, porque en realidad no es nada de esto, porque ya van con los prejuicios de demostrar que la Biblia no es cierto, que la resurrección no existe, etc., ¿no? Cuando estudian la vida de Cristo y leen respecto a sus milagros o la resurrección, llegan a la conclusión de que no fue un milagro o una resurrección, por cuanto sabemos, no históricamente, sino que filosóficamente. Guarda el tema, ¿se acuerdan que decíamos? Una cosa es lo que dice la arqueología, los hallazgos históricos, la bibliografía, y otra cosa es lo que la filosofía personal del individuo dice. Mi filosofía personal puede contradecir lo que dice la Biblia, porque es la filosofía personal es lo que yo tomé como modo de vida. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros acá, ¿no?
no aquellos que investigan la historia acerca de Jesús, sino aquellos que ya tienen una filosofía equivocada y esa es la que plantan primero, ¿no? ¿Qué más? Lo que los hombres han hecho es eliminar muchas veces la resurrección de Cristo, aún antes de comenzar siquiera una investigación histórica de la resurrección. O sea, tantas evidencias históricas, arqueológicas hay, y muchos desoyen esta primera parte, ¿no? Esta presuposición, decimos, no son referencias históricas, sino que más bien son prejuicios filosóficos de la persona. O sea, lo que ellos acuñan, esos prejuicios, de eso es lo que ellos hablan, y no en realidad de los hallazgos arqueológicos, históricos y fuentes bíblicas y demás, ¿no? Su manera de ver la historia se apoya en una presunción racionalista de que Cristo no pudo haberse levantado de entre los muertos, por ejemplo, si hablamos de la resurrección. En lugar de comenzar con datos históricos, los excluyen mediante una especulación. Existe una clase de fe cristiana con una fuerte representación en la actualidad que considera las afirmaciones de la fe cristiana como declaraciones confesionales que el individuo acepta en calidad de miembro de una comunidad creyente y no dependen de la razón o la evidencia. O sea, hay cristianos que simplemente creen lo que otros le dicen sin hacer profundidad en sus estudios o ir más allá. ¿Viste? Aquel que no hace IBE, que no ha hecho nunca un ABC y que solo se sostiene con algún versículo que aprendió de memoria, que no sabe dónde está y no profundiza como los cristianos, que recién me pasaba él y ahí los cristianos de Berea que profundizaban en las escrituras. Aquellos que sostienen esta posición no admitirían o admiten que la investigación histórica tenga algo que decir respecto a la singularidad de Jesús. ¿Por qué tener miedo, no? ¿Por qué tener miedo a profundizar en la palabra de Dios? ¿Por qué? O sea, el testigo de Jehová, cuando vos estudiás el tema de las sectas, ¿se acuerdan cuando estudiamos o lo vas a estudiar en algún momento? Hay una materia en la que está buenísima que se llama religiones comparadas. Entonces, ¿cómo estudia un testigo de Jehová la Biblia? Porque vos hablas con un testigo de Jehová y todos tienen el mismo chip. Todos. Es apretarle el play y todos te dicen lo mismo. Es un estudio guiado. Ellos no tienen libertad de agarrar la Biblia y estudiarla o arrancar. No, ellos tienen un estudio guiado para que ellos puedan conocer lo que ellos quieren que se conozca y no otra cosa. El testigo de Jehová no tiene libertad de lectura. Él tiene que leer los libros que se le dan. Tiene que leer las verdades que ellos promueven y no otra cosa. Entonces, en ese ámbito, en esa área, nosotros, gracias a Dios, tenemos libertad de poder elegir, ¿no? Entonces, esto es el apunte. Decimos que a menudo algunos se muestran cristianos, se muestran escépticos en profundizar, ¿no? Un poco más acerca de la palabra del Señor, ¿no? Hay algunas excusas intelectuales. Estoy ahora en la hojita, apuntes, hojita 18. Tiene que haber salido, bueno, no, aquí no ha salido nada. Hay un monumento ahí, ¿no? Una estatua donde están viendo ustedes. Ahora no. Sí, ahora no. Ahora estoy yo de estatua. A ver ahora. Yo sé en quién he creído. Esto es lo que va a salir ahí. Van apareciendo las bendiciones. Mirá qué bonitos son nenes de la Samantha. Ahí está. Ahí está. Tiene que haber aparecido una Biblia. ¿Está la Biblia abierta? Sí, sí. Perfecto. Vamos entonces. Hay algunas excusas intelectuales, dije. El rechazo de Cristo por lo general no es tanto un asunto de la mente, muchachos, sino más bien de la voluntad. Porque si fuera de la mente, la persona que empieza a investigar un poquito, no te quedan dudas de que la Biblia es el libro de los libros, ¿no? No se trata de un no puedo, sino de un no quiero. Esa es la realidad de esto, ¿no? Muchas personas tienen, decimos muchos hombres, mujeres, tienen excusas intelectuales, pero pocos tienen problemas intelectuales, ¿no? Las excusas pueden cubrir una multitud de razones. Pueden ser la ignorancia, de acuerdo a Romanos, que el hombre es ignorante a las cosas espirituales, el orgullo, de acuerdo a Juan capítulo 5, o pueden tener problemas morales. Como en alguna oportunidad, ¿se acuerdan que decíamos los tipos de, en teología se estudiaba esto, los tipos de ateos? ¿Se acuerdan? El ateo que dice que es ateo porque los otros dicen que no creen en Dios, entonces como él no tiene convicciones propias,
Entonces, él dice que es ateo. El otro ateo era el ateo que le conviene que no exista Dios porque sabe que va a tener un encuentro con Dios y su vida, el estilo de vida que ha elegido es totalmente contrario. Entonces él prefiere meter la cabeza abajo de la tierra y decir que Dios no existe como lorito para tratar de acallar su conciencia de que algún día va a tener que dar cuenta con su estilo de vida, ¿no? Entonces, la singularidad de la escritura. Saben que yo tenía este video listo hoy, pero con motivo de lo que les conté más temprano, que sufrí un desfasaje por parte del sistema, voy a ver si encuentro ese video para que lo podamos rastrear, o sea, rastrear, para que lo podamos ver. Voy a buscar un video para que lo podamos rastrear. Lo que quería decir. Lo voy a rastrear para que lo podamos ver. Acá está. Acá está. Pastor. A ver, sí. Le hago una consulta, porque yo tengo hasta la hojita... A mí me pasa lo mismo. Esperen que se me corta todo. Lo que pasa es que no me digas que no les mandé la No, no lo mandaste. Mirá vos, che, yo me meto a hablar acá como que ustedes tienen todo el material. No. Bueno, les va a aparecer el material solo a los que están con su cuota al día. Espero que esto no es... Espero que nada de esto esté en la prueba, ¿verdad? Pero vos tenés discernimiento, así que no hay problema. No, pero usted dijo que era hasta la página 15. Qué bárbaro, menos mal que Willy está ahí para marcar esto. Bueno, a ver si ahí les va a aparecer. Uy, ahí está. Ajá. Virtual. Se le fue la señal. ¿A quién se le fue la señal? No puedo entrar. ¿Qué pasó? Esperen, ahí les mando el documento este que está faltando. Acá está la prueba. No quiero que se tienten. Ahí está. Claro, con razón. Los veía que estaban, me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Yo creo que a causa de este error no habría que hacer el examen. No habría que hacer el examen. Willy, podría ser, ¿eh? ¿Qué espíritu sos, Willy? No. Mirá acá, yo estuve en la campaña de Ujier, no sabía, pero bueno, capaz que fuiste vos entonces la que ató al endemoniado, mirá vos. Bueno, no voy a abrir el audio acá de la pastora Julia Colás. Lo dejaremos será alguna de las grandes cosas sin develar. Bueno, estaba buscando esto que les hablé más temprano, a ver si aparece acá. De última podemos ver, si no aparece el libro, vemos los goles de River. Digo, no escuché ninguna amén, no escuché nada. Se ve que no. No. Amén. No. Aparecieron. ¿Dónde estaban los hinchas River que estaban desaparecidos? Evan Crack, generación 2. Acá debe estar el video que yo les digo. Aguántenme un cachito. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Creo que era este. A ver si estamos bien. Tenía datos muy interesantes. Y no es muy largo, eso es 6 minutos. Como para darle también un descanso a ustedes que le están escuchando todo el rato. Aguántenme. Sí, está cargando. Hola, ¿cómo te va? Ahí está entonces. Hay un pibe con una vincha. Ese es el que tiene que estar ahí, si está todo bien. Sí, exacto. Ese. Perfecto. Correcto. Allá va mi ingeniero Giannoni. Es Felipe. Y el mío, Daniela. Pregunta. ¿Tienes idea de cómo ha llegado este libro a nuestras manos a pesar de haber sido escrito hace tantos cientos de años? Pues bien, Esto es Mora Castaño. y tan materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la invención de la prensa de imprimir. No obstante, eso no perjudicó su estilo, su convicción ni su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas cualesquiera de literatura clásica combinadas. De la Vulgata latina, Es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín. existen unos 8.000 manuscritos y, cuanto menos, 1.000 de las otras versiones
primitivas. Agreguémosle otros 4.000 manuscritos griegos y vamos a notar que tenemos 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Copias que pueden ser completas o incompletas y podemos verlas tanto en griego como en otros varios idiomas. Siéndote francos, te decimos que gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse a partir de las citas de los escritores cristianos primitivos. ¿Sabes? El manifestarse escéptico respecto a la colección de libros que están en el Nuevo Testamento equivale a lanzar a la oscuridad todos los clásicos de la antigüedad, pues ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Con suma sora, es decir, unas notas, llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Tenían clases especiales de hombres al interior de su cultura cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. Estos hombres eran escribas. ¿Quién se atrevió a contar alguna vez las letras, las sílabas o las palabras de autores de tan suma influencia como es el caso de Aristóteles o de Platón? Por ejemplo, si nos pusiéramos en la tarea de comparar los textos de Shakespeare con las Sagradas Escrituras, corroboraríamos que mucho mayor cuidado debe haberse tenido con los manuscritos bíblicos que con otros escritos, pese incluso a la oportunidad que tuvieron los textos de Shakespeare de preservarse correctamente de una forma más fácil por medio de copias impresas en comparación con la Biblia, para la cual todas sus copias tuvieron que hacerse artesanalmente a mano. ¿A mano? ¿A mano? No. No, discúlpame, pero eso es ciertamente imposible. O sea, nada, no te creo. Te creería más o menos que el Nuevo Testamento, la versión que tenemos hoy, es muy parecida a la versión original. Pero el Antiguo Testamento, nada. No, eso es imposible. O sea, ¿tú cómo me vas a pedir que yo tenga certeza, a ver, de un documento que fue escrito o compilado 400 años antes de que viniera Cristo? O sea, nada. No te hubo con ese cuento, no. Bueno, eso es cierto. De hecho, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, recuerdo que la versión más reciente que existía del Antiguo Testamento databa aproximadamente como del 900 después de Cristo, o algo así. Lo mismo. O sea, la posibilidad de que estemos leyendo algo fidedigno o de confianza respecto a lo que escribieron los autores originales para el Antiguo Testamento es muy remoto. Es casi imposible. ¿O no? Ok, esa es una postura racionalmente válida. Pero permítenos siquiera explicarte una parte del proceso del cuidado y la preservación de los textos sagrados. Y probablemente, luego de eso, te des cuenta que la versión que encuentras de este libro en la librería de tu preferencia es 99.5% idéntica a la versión hebrea original. Bien, para llegar a esta cifra necesitamos de la ayuda de los tremendamente infalibles talmudistas y masoretas. Los talmudistas operaron desde el año 100 hasta el 500 después de Cristo, mientras que los masoretas continuaron con la tarea en el periodo comprendido entre el año 500 hasta el 900 después de Cristo. En fin, ¿cómo era el proceso? Te vamos a contar algunas prácticas comunes en la labor masoreta, pero respecto al oficio talmudista, presumimos que vas a tener que ver nuestro video anexo número 2 que publicaremos la próxima semana. Bueno, los masoretas aceptaron la laboriosa tarea de editar el texto y de establecer patrones. Sus cuarteles generales se hallaban en Tiberias y el texto con el cual concluyeron sus labores tiene por nombre el texto masorético, siendo este el texto hebreo autorizado en la actualidad. Debes saber que los masoretas estaban muy bien disciplinados. Ellos trataron el texto con la mayor reverencia imaginable, poniendo en práctica un sistema complejo de precauciones contra posibles deslices o errores de parte de los escribas. Contaban, por ejemplo, el número de veces que aparecía cada letra en cada uno de los libros. O no menor es el dato de que se hayan puesto en la tarea de señalar la letra central del Pentateuco y la letra central de la Biblia entera hebrea. En otras palabras, pareciera que estos hombres contaban todo lo susceptible de ser contado. Ellos desarrollaron métodos codificados mediante los cuales les era fácil recordar todos los totales. Es decir, que ellos asumieron un número de cálculos que no entran dentro de la esfera ordinaria de crítica textual. Estas trivialidades, como podríamos todos nosotros considerarlas, tuvieron sin embargo el efecto de asegurarnos atención minuciosa en la transcripción precisa del texto, y tales prácticas no son sino una profunda manifestación de respeto y reverencia por las Sagradas Escrituras, lo que en sí no merece sino elogios. Y bueno, así eran los masoretas. Pues bien, gracias por habernos visto hoy. No olvides dar me gusta en el botón de aquí abajo, suscribirte y compartir este y nuestros otros. Muy bien, creo que es fácil de entender, ¿no? El tema de la Biblia, de la importancia de la palabra de Dios. Y nosotros estamos viendo los últimos power que me quedan. A ver, estamos en esta partecita, ¿no? Hablando de la singularidad de la escritura, porque hablamos de las evidencias para atrás
Y bueno, hablábamos de, bueno, de cómo se persiguió a los cristianos, de cómo se defendió a la palabra, y ahora estamos hablando acerca de esto, ¿no? De esta palabra. Nosotros qué decimos, la frase que muchos no creyentes repiten es: de verdad, usted lee la Biblia, creen en eso, algunos dicen. Otros afirman que la Biblia es nada más que un libro, usted debería leerla, o etcétera, o si quiere hacerlo, si no es lo mismo, ¿no? También está el caso del estudiante que se enorgullece porque la Biblia está tal vez en su biblioteca, en un lugar de importancia, pero llena de tierra. La Biblia es la que aquellos que tienen una determinada fe, cuando van a jurar un cargo, se ponen su mano sobre la Biblia, Biblia cerrada, nunca Biblia abierta, y juran por esa Biblia que desconocen ser fieles a la patria y que Dios y la patria se lo demande, ¿no? Todos tuvimos tal vez un profesor que desacreditó la palabra de Dios ante, bueno, ante todo el alumnado, despreciándola. Estas son expresiones que todos tal vez hemos escuchado. La Biblia debería estar en la parte más alta de nuestra estantería, obviamente, si tenemos una biblioteca, no solamente allí, sino también debe estar, es el libro de los libros. Vos viste ahí en un pequeño raconto cómo nos llegó la palabra, ¿no? La Biblia, estoy mirando el archivo que ahora sí ustedes tienen por allí, decimos, la Biblia es diferente de todos los otros libros, no tiene igual ni semejante ni parecido ni por asomo, ¿no? Diferente a todos. Escrito, el otro día cuando estuvimos allí en Rivadavia, algo de esto decían los pastores hablando del monumento a la Biblia, ¿se acuerdan? El monumento allí en Rivadavia, ¿qué decían ellos? Escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, no hay un solo libro que se pueda comparar con esto. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Si hoy vos juntás, y lo vamos a escuchar, nosotros lo vamos a ver a estos días de elecciones, encontrás a dos personas, 10 economistas de 10 partidos distintos, te van a dar 10 salidas distintas del estancamiento en que se encuentra el país. Y son 10 personas prácticamente de la misma edad, son 10 personas de la misma época, 10 personas viviendo la misma realidad, y te van a dar visiones diferentes para poder salir a flote, para salir adelante, ¿no? En cuanto, o sea, a diferencia de la palabra de Dios, muchísimos de los que escribieron la Biblia, de esta cantidad de gente que le escribió, más de 40 autores, no se conocieron entre ellos, porque si dijimos que son 1600 años de diferencia entre uno y otro, no se conocieron, escribieron de lo mismo, muchos de ellos sin ningún tipo de contradicción. Eso es lo que hace de la palabra de Dios algo tremendamente creíble, ¿no? ¿Qué más hemos dicho en esta partecita? ¿Qué más es allí en la copia? Gente de todos los estratos sociales, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas. Tenés a Moisés, que era un líder político adiestrado en Egipto. Tenés un Pedro, que era un pescador, nada que ver uno con otro. Tenés a Amós, un profeta, un libro cortito, que él se dedicaba a cuidar animales y Dios lo usó para escribir una parte de la Biblia. A Josué, que era un general militar, a Nehemías, que era un hombre que probaba la comida, el vino del rey, a Lucas, que era un médico, a Salomón, que era un rey. O sea, hay diferentes tipos de personas a la hora de escribir la Biblia. También en diferentes lugares, vos sabés que fue escrita. En el desierto, Moisés escribió el relato del trámite del pueblo de Israel, Jeremías en una celda, Pablo en una celda, Daniel en un foso de leones también escribió. ¿Quién más? Lucas, mientras viajaba junto con Pablo en viajes misioneros, en barcos, iba escribiendo, o sea, en diferentes lugares, ¿no? Otros en los rigores de batallas, en distintas épocas, épocas de guerra como David, épocas de paz como Salomón, se escribe la Biblia allí, ¿no? En la hojita 19, por allí estoy mirando, escrito bajo diferentes estados de ánimo, porque tenemos gente que estaba regozosa y otros que estaban en la más profunda depresión y escribieron. Si no, tenés Eclesiastés. Es Eclesiastés
es un libro de depresión, ¿no? También escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Son los 3 continentes donde se escribió. En 3 idiomas, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Tenés esa Biblia que vos tenés allí, fue escrita así, ¿no? Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia, temas que saca la Biblia que son temas controversiales en nuestra realidad hoy, ¿no? Entonces, desde Génesis hasta el Apocalipsis hay controversias, te decía, inclusive en la forma de interpretarla también. Eso es lo que la hace tan especial. Aunque el tema es uno, la redención del hombre efectuada por Dios, ese es el tema de la Biblia, igualmente hay un montonazo de subtemas, ¿no? También decimos que hubieron periodos, intervalos entre las escrituras de los libros, los escritores mismos forman un número importante de gente, ¿no? ¿Qué más? Separados en distancias entre ellos, que no se conocieron tampoco, ¿no? Las más diversas o los más diversos estilos de vida, ¿no? Y una gran variedad de estilos literarios. El otro día hablaba con una profesora de lengua que tengo yo acá en la iglesia, y ella me hablaba de la Biblia, de cómo le hablaban de bien los profesores de ella de la Biblia, donde decían, preguntaron cuántos de los que estaban ahí leían la Biblia, y les hablaban de la variedad de estilos literarios que tiene la Biblia. Entonces utilizaban partes de la Biblia para explicarle a los futuros profesores de lengua, al menos lo hacía, los distintos géneros que existen, y esos están en la Biblia sin contradicción. Muy bien, damas y caballeros, yo sé que vos estás pensando, diciendo, ¿cuándo termina esto para entrarle a lo que nosotros venimos a hacer acá? A lo que nosotros, bueno, voy a pintar ahí, única en su distribución, será lo que voy a ver en la semana que viene cómo hacemos, porque si el 90% de ustedes no van a estar, va a ser una pena esto. El 90% de ustedes va a estar en las actividades importantes, por supuesto, como ustedes son tan útiles, ya que están en el IBE, los pastores los aprovechan y así tiene que ser. Entonces, veremos cómo hacemos. Déjenme dilucidar el tema a lo largo de esta semana y les digo qué vamos a hacer. Si una clase, para que no se nos atrase una semana más, si una clase grabada, si una clase, lo posible, lo más creíble, creo que va a ser grabada la clase, ¿no? Bueno, estoy mirando, les dije todo, todas las respuestas, muchachos, ya se las di, a lo largo de esta sesión. A ver, sí, está todo dicho, está todo dicho. Así que estoy mirando los 16 verdaderos falsos. ¿Cuánto le damos? Faltan 10 minutos para las 7. 10 minutos, muchachos, para esto les sobra para hacer 2 exámenes. Creo que estamos de acuerdo. Así que antes de las 7 son 16 verdaderos falsos. Que vos no tenés que ir a buscar respuestas. Calculo que no. Sería vergonzoso que alguno de ustedes tenga que ir a buscar la respuesta. Bueno, voy a cortar acá la grabación. Finalizamos la reunión.